Chicos, hoy vamos a ver expresión y comunicación gráfica. Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante dibujos. Las primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres. En ellas no solo se intentaba representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, sino también sensaciones como la alegría de las danzas o la tensión de las cacerías. Así pues, en esta segunda unidad didáctica de tecnología vamos a estudiar el dibujo técnico. El dibujo técnico tiene como fin la representación de los objetos lo más exactamente posible en forma y dimensiones. Los dibujos suelen clasificarse de menor a mayor complejidad, en dos grupos. Así pues, los dibujos a mano alzada y los dibujos con plano o dibujo técnico. Los dibujos a mano alzada. El dibujo de un objeto que se hace sin herramientas auxiliares, por ejemplo, sin reglas, sin compás, y dentro de estos tenemos dos, los bocetos y los croquis. ¿Qué es un boceto? Un boceto es un dibujo hecho a mano alzada, sencillo, que no incluye gran número de detalles, no incluye las medidas, pero sí que contiene la idea principal. ¿Qué es un croquis? Un croquis es un dibujo a mano alzada también, pero en este ya contiene toda la información necesaria para poder fabricarse. El croquis es la representación gráfica definitiva de las ideas sugeridas en el boceto, es decir, que primero hacemos el boceto con nuestras ideas y cuando ya tenemos hecho el boceto correctamente, ya podemos pasar a hacer el croquis, con medidas y con mucha más información. Por ejemplo, en la figura número 1 vemos el boceto de Leonardo da Vinci representando su idea de un paracaídas, mientras que en la figura número 2 vemos el croquis de un ánfora, donde aparecen mucha más información que en un boceto. Vemos que pone de alto 400 milímetros, que el diámetro es de 250 milímetros en la parte más ancha, en la base es el diámetro de 100 milímetros. Sin embargo, en dibujo técnico, el objeto obtenido se realiza empleando herramientas auxiliares de dibujo, como regla, compás, escuadra, cartabón, y que contiene toda la información necesaria para su construcción. Además, también incluye las cotas, como podemos observar en el dibujo de la figura número 3 de una locomotora. ¿Pero cómo realizamos esos dibujos? Los dibujamos en unos formatos de papel. Los cuadernos que vosotros tenéis o los folios son de formato A4, ya lo sabéis, y cuando el folio que os damos es el doble, es formato A3. Vamos a ver ahora los formatos de papel. Ahora quiero que saquéis dos folios. Da igual aunque estén escritos y que sean folios en sucio, ¿vale? Pero quiero dos folios DIN A4. ¿Los tenéis ya? Venga, los vamos preparando y los ponéis encima de la mesa. Aunque existen muchos tipos de papel, normalmente se clasifican de acuerdo con su tamaño, siguiendo una norma llamada DIN. Según esa norma, podemos ordenar los diferentes tamaños de mayor a menor de la siguiente forma. DIN A0, DIN A1, DIN A2, DIN A3, DIN A4. Es decir, que los folios que vosotros tenéis ahora en la mesa son dos folios de DIN A4. El tamaño más grande que hay es el DIN A0 y que corresponde a 1 metro cuadrado de superficie. Para pasar al siguiente tamaño lo tendríamos que doblar por la mitad. Y así pasaríamos al A1. Si el A1 lo doblamos por la mitad, pasaríamos al A2, ¿vale? Entonces, quiero que unáis los dos folios A4, DIN A4. ¿Los tenéis unidos ya? Vale, pues ese formato es el A3. Ahora cogéis un folio solo, el del A4. Lo doblamos, por favor, todos por la mitad. ¿Lo tenéis ya? Bien, pues ese formato es el A5. Si ahora ese lo volvemos a doblar,
¿Lo doblamos, por favor? Ese es el formato DIN A6 y así sucesivamente. ¿Lo habéis entendido? Es súper fácil. Simplemente pasando de nuestro folio, que es el A4, lo dividimos para la mitad, será el A3, el A5, lo volvemos a dividir, será el A6. Si el formato A4 le pongo otro folio igual y lo pegase por la mitad, tendría el formato A3 y así sucesivamente. Bueno, pues aquí os muestro los formatos del DIN A0 al DIN A6 con la anchura y la longitud en milímetros. Entonces, si os fijáis, el DIN A0 de ancho tiene 841 milímetros y la longitud es 1189. Si os fijáis en el DIN A1 y miramos en cruz, si la anchura del DIN A0 es 841, pues la longitud del DIN A1 es 841 también. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale, pues si os fijáis, todo el rato si lo hacemos en cruz, obtenemos eso. Del DIN A1 la anchura será igual a la longitud del DIN A2 y así sucesivamente. ¿Pero qué relación tienen también con el otro? Pues os voy a dar un truco. Esto es súper fácil. Os tenéis que estudiar solamente el del DIN A0. Entonces, si sabemos que el DIN A0 es de anchura 841 y la longitud es 1189, ¿vale? Pues el DIN A1, la anchura será la longitud del DIN A0 dividido para 2. Queda 594,5. Pero quitamos los decimales. Entonces me queda 594. Si lo dividimos para la mitad, ¿os acordáis que lo doblábamos? Pues si se dobla, significa que lo dividimos para 2. Y la anchura del DIN A0 será lo mismo que la longitud, 841. Y así sucesivamente, si 841 lo dividimos para 2, nos quedará la anchura de 420 del DIN A2, pero esos 420 será la longitud del DIN A3. ¿Lo entendemos? ¿A qué es súper fácil? Ahora vamos a explicar la acotación. La representación gráfica de una pieza o de un objeto debe de tener anotadas todas las medidas necesarias y suficientes para permitir su fabricación, sin necesidad de medir sobre el dibujo. Así pues, acotar significa indicar las dimensiones que tiene el objeto que representamos, mientras que se denomina acotación al proceso u operación de acotar. En dibujo técnico, la acotación está normalizada, es decir, sigue una serie de reglas o normas. Por dar una definición sencilla de norma, podemos decir que es el documento que recoge las reglas determinadas de cómo se debe realizar algo y que fija las características y calidades de un objeto. Si os dais cuenta, imaginaos, nosotros estamos viviendo en España, pero imaginad que os vais a otro país y que veis un plano. Pues los planos españoles se tienen que entender, por ejemplo, en Inglaterra, en Holanda, ¿vale? Y si vemos un plano americano, pues también lo tenemos que entender los españoles. Por eso hay que seguir siempre unas normas. Según las normas de acotación, en esta intervienen varios elementos. Copiamos en el cuaderno los elementos. 1. Líneas de cota. 2. Flechas de cota. 3. Líneas auxiliares de cota. 4. Cotas y 5. Símbolos. Si os dais cuenta, las líneas auxiliares de cota son las que salen de la figura hasta la flechita. Luego, cuando escribimos la línea de cota, cuando dibujamos la línea de cota, siempre la línea de cota termina en la línea auxiliar de cota y en cada extremo tenemos que dibujar una flechita. Y el numerito que nosotros colocamos siempre encima de la línea de cota, ese numerito es la cota, que será la medida de un lado de la pieza al otro lado. Así pues, las líneas de cota son las líneas sobre las que se escriben las medidas del objeto. ¿Cómo tienen que ser esas líneas? Primero, tiene que ser una línea fina y continua y que termina en la flechita.
Segundo, siempre se coloca paralela a la arista que se quiere acotar. Tercero, las líneas de cota no pueden coincidir con las aristas. Cuarto, las líneas de cota nunca se pueden cruzar, ni entre sí, ni con ninguna otra línea. Y luego, las acotaciones pueden ser de dos formas. Pueden ser en serie, cada cota se escribe al lado de otra y es alineada, o puede ser en paralelo. Colocamos las líneas unas encima de otras, siempre las menores más cerca de la figura y las mayores más alejadas. Por ejemplo, vamos a ver la primera figurita. La primera figurita está mal. ¿Por qué está mal? Porque yo os he dicho que el número de cota tiene que estar siempre encima de la línea de cota. Por eso la figura de la izquierda está mal y la figura de la derecha está bien. Vamos a ver la segunda figura. ¿Se podían cruzar las líneas de cota? No. Pues si os dais cuenta, se están cruzando en la figura de la izquierda todas, ¿verdad? Sin embargo, en la figura de la derecha no se cruza ninguna y en ese caso esas están bien. Vamos a ver la tercera figura. Siempre los números de cota tienen que estar encima de la línea de cota. Entonces, la figura de la izquierda está mal. La voy a acercar. ¿Por qué está mal? Pues porque siempre tenemos que poner la línea de cota encima y la medida de 30 está perfecta y la podemos ver súper bien. Pero hay una regla en la que podemos ver las cotas verticales, podemos deducir si están encima o debajo, porque así hay gente que mira, pues es que está encima. Pues no. Tenemos que girar todos la cabeza. A ver, vamos a ver, todos la cabeza hacia el hombro izquierdo. ¿La habéis girado? Vale, perfecto. Entonces, al girar la cabeza hacia el hombro izquierdo, ¿dónde está el número 20? Debajo de la línea de cota, ¿vale? Entonces, ese es un truco que tenéis que tener para que sepáis dónde tenemos que acotar cuando las medidas son verticales. Entonces, os giráis la cabeza hacia el hombro izquierdo y si el numerito está encima de la línea de cota, lo habéis hecho bien. Y si os queda al revés, pues está mal y lo tenéis que corregir. Mirad, aquí tenemos una figura. Entonces, siempre las líneas de cota estarán a un mínimo de 7 milímetros, pero normalmente se ponen a 8, ¿vale? Y luego, desde la flechita hasta arriba, hay que dibujar 2 milímetros. Si os dais cuenta, tanto esta flechita como esta otra son iguales, son alargadas, puntiagudas y rellenas, pintadas. No vale dejar las flechas sin que estén pintadas por dentro. Como hemos dicho, las líneas de cota no pueden coincidir nunca con las aristas. ¿Veis? En la figura de la izquierda coincide con la arista abajo. No puede ser continuación de ellas, como la parte del medio, y tampoco puede coincidir con los ejes. Además, como hemos comentado, no se pueden cruzar. ¿Veis? En esta anotación se cruzan y no se pueden cruzar. En la figura de la izquierda está también mal porque hemos dicho que se alineaban. ¿Os acordáis? Mientras que aquí no están alineadas. Cada una está a una medida diferente. Tendríamos que ponerlas todas, de momento, a 8 milímetros. Y en la figura de la izquierda también está mal porque ahí se nos cruza todo. ¿Os dais cuenta? Todo se cruza con todo. Pues esa también está mal. Si os dais cuenta, en la figura de la izquierda, que es el perfil, pues en esa es una medida muy pequeñita, la de 45. La voy a acercar. Mirad. Entonces, si yo me dibujo las dos flechas, pues no se entiende. Entonces, la norma sí que permite sacarme las flechas fuera y dibujarlas al revés, porque estoy acotando la parte izquierda y la parte derecha de la pieza. Si nos vamos a la siguiente figura, me pasa lo mismo. ¿Lo veis? Entonces,
Aquí sería un follón porque hay un montón de flechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues la norma permite quitar esas flechas y poner un puntito en el centro. ¿Lo veis? El puntito del centro entre la medida 35 y 50. Así es mucho más fácil. Ahora tenemos una figura en la que tenemos que acotar el diámetro, ¿vale? Pues nunca permite acotar en el eje. Esos puntos, raya, punto, raya, punto, raya, punto, ese es el eje de la circunferencia y lo denominamos así, ¿vale? En dibujo técnico lo tenemos que dibujar raya, punto, raya, punto. Y siempre en el centro de la circunferencia tiene que coincidir una cruz. Nunca una raya y un punto, ¿vale? Siempre una cruz. Además, para saber qué es un diámetro, si os fijáis en esta figura, pues añadimos el símbolo del diámetro. Lo voy a acercar, que es un 0 tachado, ¿vale? Y si fuese si quisiéramos escribir el radio, escribiríamos una R. Los arcos mayores de 180 grados se acotarán con su diámetro. ¿Veis? Aquí abajo tenemos diferentes circunferencias concéntricas, ¿vale? La línea de cota hemos dicho que no puede coincidir con los ejes de simetría. ¿Os acordáis de la diapositiva anterior? Las líneas de cota se colocarán siempre en diferentes ángulos para saber a qué circunferencia corresponde. No se acotarán más de 2 circunferencias concéntricas. Si hay más circunferencias, se acotarán en la siguiente. Os fijáis, aquí abajo estamos acotando la circunferencia exterior y la anterior, mientras que en la figurita de arriba estamos acotando la circunferencia última, la más pequeñita. Y se añadirá el símbolo del diámetro cuando no sea evidente que estamos acotando, cuando sea evidente que estamos, cuando no veamos que es una circunferencia. Por ejemplo, si vemos esta pieza, podría ser, sin ver la parte de abajo, ¿vale? Podría ser también todo cuadrados, uno más grande que otro. Pero sin embargo, si nos ponemos el símbolo del diámetro, ya sabemos que tenemos todo una circunferencia. Bueno, ahora vamos a repasar todo lo que hemos aprendido sobre las cotas. ¿Qué son las cotas? Las cotas son las cifras que se colocan encima de las líneas de cota e indican la longitud entre dos aristas o la medida de un ángulo. Vamos a ver las características. 1. Indican el valor real. No cambian al modificar la escala. Y acordaos que cuando estuvimos viendo las escalas dijimos que en los planos siempre se ponían las medidas reales. Si el árbol medía 10 metros, pues colocábamos 10 metros en la cota. Luego indicaríamos que la escala era 1:100. ¿Os acordáis del ejercicio de ayer? Perfecto. 2. Solo se pueden encontrar en las líneas de cota. 3. Tienen que ser homogéneas y estar centradas. No se puede poner el numerito a un lado, ¿vale? Siempre en el centro. Las cotas, 4. Las cotas no se repiten, solamente se pone una. Es decir, que si está en el mismo dibujo, podemos ver la cota desde varias partes de la pieza con diferentes vistas, solo acotamos una vez. 5. Las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claramente los elementos correspondientes. 6. Todas las cotas se expresarán en las mismas unidades y las unidades son en milímetros. Acordaos, milímetros. 7. Se debe colocar de modo que se puedan leer en la posición normal de dibujo o mirando desde la derecha, que era el truco que yo os he dado, girar la cabeza a la izquierda. Perfecto. 8. Las cotas se situarán preferiblemente en el exterior de la pieza. 9. No pueden estar separadas ni cruzadas por líneas. Y 10. Se debe evitar el obtener cotas por suma o diferencia de otras, ya que puede llevar a error de fabricación. Es decir, tenemos que poner las medidas necesarias para poder construir la pieza. Y un truco que yo os digo, siempre, siempre, siempre tenéis que tener toda la anchura de la pieza y toda la altura de la pieza.
Esas medidas externas son súper importantes y nunca, nunca, nunca os debéis olvidar de ellas. Bueno, si tenéis alguna duda, me podéis escribir en comentarios o me podéis escribir un email, ¿vale? Mi email, como ya todos sabéis, es silviaprofesoradetecnología@gmail.com. Bueno, gracias. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.